Bueno, vamos a ver algo más de gramática, pero para ello vamos a volver al texto de Extreme Sports que hemos utilizado recientemente, ¿no? Para ello, entonces, volvemos al índice del aula virtual, vamos al bloque 3, que es el bloque, como sabéis, del reading. Y una vez en el bloque 3, vamos al texto que hemos estado trabajando, que es el Text on Extreme Sports. ¿Vale? Bueno, pues si no lo he hecho ya, vuelvo a descargar el PDF. ¿Vale? Lo tenemos por aquí. Este era el texto, ¿ok? Bueno, pues en la segunda ficha son 2 fichas. La primera está el texto, en la segunda estaba el ejercicio, perdón, en la tercera, porque son 3, no 2, son 3. Pues en la tercera ficha, bajo un poco más, viene lo siguiente, esto del used to. Claro, ¿y qué es esto del used to? Bueno, vamos a necesitar la pizarra. Pues nosotros ya sabemos, ya hemos estudiado en bloques anteriores el present simple, que, como sabéis, se suele utilizar el presente para hablar de algo que es habitual, rutinario, que ocurre normalmente en el presente. Muchas veces nos llega la duda, entonces, oye, ¿y en el pasado? ¿Cómo digo yo algo que solía hacer en el pasado? Bueno, pues utilizando el past simple, ¿no? Yo iba a la escuela, yo me levantaba, es decir, si en el presente simple, el present simple lo utilizo para hablar de la acción habitual en el presente, lo lógico es que el past simple lo utilice para hablar de lo que era habitual en el pasado. Pero cuando quiero ser un poquito más específico, y me refiero a acciones, a situaciones, etcétera, que eran habituales en el pasado, pero que ahora ya en el presente no lo son, cosas que hacía en el pasado con normalidad, pero que ya no las hago más. Si quiero ser específico, entonces recurro a esa estructura. Used to. ¿Vale? Voy un momento, que había cerrado la pizarra, pero la vuelvo a mostrar. Para que veamos cómo es la forma de este used to. Insisto, el significado, por si quieres utilizarlo o por si nos aparece en un texto. Se utilizaría, por supuesto, siempre en un contexto de pasado para referirse a acciones o estados que eran habituales en el pasado, pero que a día de hoy, en el presente, ya no. ¿Cuál es la forma? O sea, bueno, pues en afirmativa, yo pongo el sujeto, used to, y después un infinitivo de un verbo. En negativa, el sujeto, didn't use to, ya sin la D, y un infinitivo. Y en la interrogativa, en las preguntas, si hay una question word, el did, el sujeto, used to, sin la D, y un verbo en infinitivo. Esta sería la estructura. Repito, esto es un uso, quiere decir, es una estructura que es un poquito más específica, pero que es relativamente común. Cuando yo quiero hablar de acciones, estados, situaciones que eran habituales en el pasado, ahora vamos a ejemplos, pero que ya ahora mismo en el presente ya no lo son. Es decir, es algo que hacía o pasaba en el pasado, pero en el presente ya no. ¿Vale? Entonces, para marcar eso, ese uso específico, utilizan este used to. ¿Vale? Y en interrogación se quita la D.
Claro, ¿veis que exactamente? Es como si fuera una estructura que en la forma utiliza el past simple. ¿Vale? Entonces, ¿qué ejemplo que podríamos poner? Bueno, vamos a aprovechar aquí. Por ejemplo, el presente. Sheila used to play the piano in her childhood. Lo he escrito bien. Used to play the piano in her childhood. Literalmente podríamos traducirlo. Sheila solía tocar el piano en su infancia, pero ya no. Y hay veces que para remarcar que ya no, pueden continuarlo con una frase en presente. Y a lo mejor pueden decir... Childhood, sí. H-I-L-D, o sea, perdón, C-H-I, child, hood, H-O-O-D. Infancia. Infancia, niñez. But now, she can't. Es decir, si no quedara suficientemente claro que con el used to ya es algo que no hace, pueden decir, but now she can't. Pero ahora ya no sabe, ya no... O podemos decir, my parents, en negativo, didn't use to practice any sport before. Now they love yoga. Mis padres no practicaban, no solían practicar ningún deporte antes. Ahora les encanta el yoga. Pero con haber dicho didn't used to, ya con eso están diciendo que era algo que era habitual en el pasado y que ya no lo es. Pero sí, me puede dar en sport. Sí, perfectamente en sport before. Lo que pasa es que a veces pues alguien, bueno, pues lo voy a aclarar totalmente y... Did you use to cheat on your exams? Oye, ¿solías copiar en los exámenes? Do you use to cheat on your exams? Pero vamos, que ahora ya no. Ya sé que ahora ya no lo copio, pero ¿antes lo hacías? Entonces esta es la idea de used to. Insisto, es un pasado simple, pero maneja, ¿no? un uso, un significado un poco más específico. Y alguien puede decir, Javier, no me acuerdo de esto, estoy escribiendo y yo pongo Sheila played the piano in her childhood. ¿Podría valer? Pues sí. No tendría el matiz de que ya no, pero oye, si no te acuerdas de used to, pues pon el past simple. Y tan ricamente. ¿Vale? Questions? Porque no me voy a acordar de utilizarla. Bueno, pero al menos de reconocerlo sí. Sí, podemos dar el paso de, pero al menos reconocerlo sí. Bueno, ¿por qué se quita? Ay, perdón, un momento, es que iba a revisar si... ay, Dios, perdón. Y ya está, bueno, luego... vale, that's right. Quiero decir, no, realmente ahí no viene ningún ejercicio ni nada. No, no tenemos... si queréis practicarlo y tal,
buscamos, pero en un principio es algo que no solemos, porque ya te digo, lo puedo meter en un texto y demás, y sobre todo reconocerlo, ¿vale? Es una cosa bastante específica. Pero si queréis buscamos, lo apunto y bueno, que sea para tenerlo ahí. La producción es como que Solía. Y lo ponemos dentro de lo de los tiempos. Now they love yoga. Ahora les encanta el yoga. Vale, Alexandra, pues mira, Alexandra, la semana que viene veremos. Empezaremos con vocabulario sobre este que hay que está abierto de travels, de viajes, etcétera. Luego vamos a trabajar con un texto un poco relacionado con eso y luego nos vamos a meter con los adjetivos, el degree of the adjective, ¿vale? El grado de los adjetivos. Vamos un poco a trabajar eso y lo vamos a ver bien, ¿vale? Yo creo que con eso más o menos nos ocupará la clase de la semana que viene, ¿vale? Y así avanzamos un poquito más. Sí, sí, un where, un what. ¿Vale? Bueno, pues si no me decís nada más, gracias a los que estáis aquí. Muchísimas gracias, como siempre, a los que estáis en casa. Gracias por aguantar el tostón. Y, joder, es que es un tostón. Y No, hombre. nos vemos si...